¿Qué tal a todos, muchachos? Espero que hayan pasado unas felices fiestas. Al final nosotros, o bueno, yo la celebré junto con mi pareja, con mi futura esposa y con, y con mi familia. Nos divertimos mucho, la pasamos bien, comimos nuestro pavito, el arroz árabe, que sinceramente no creo que ese arroz lo hagan en Arabia, pero bueno, lo pasamos súper. El día de hoy vamos a estar haciendo una versión y una guía completa de Ahri. Al final es uno de esos líderes de los cuales dentro de este juego que todos amamos, yo me he enamorado de ese líder, me la he pasado súper con ese líder, me la he pasado más que genial. Y quiero que ustedes también puedan llegar a jugarla, porque hay muchos que quieren a Ahri, hay muchos que ven a Ahri, pero no saben cómo jugarle. En este canal ya tenemos las 3 formas de jugar a Ahri, así que pues los invito a que lo vayan a revisar. Pero el día de hoy vamos a hacer una guía y una revisión de lo que yo considero que es la Ahri competitiva. También hay una versión de los Rune Boys, que para quienes no lo sepan, pues les recomiendo que lo vayan a ver. Hay una versión de los Rune Boys que usa Echo. Es una versión que yo encuentro, la verdad, bastante contraintuitiva. No es muy natural jugarla, no suele ir dentro de las líneas de pensamiento clásicos a las que estamos acostumbrados dentro de este juego, pero sin embargo sí es una decklist que suele dar resultados. Aún así, de todas formas, la decklist que yo estoy planteando es una decklist con las que yo tengo experiencia, con las que yo he jugado y con la que yo creo que se puede llegar a tener muchos mejores resultados aún. Así que pues se las dejo a su disposición para que la vean, y en un momento más vamos a revisar todos los matches que conlleva esta baraja. Bien muchachos, si bien ustedes saben que nosotros principalmente en este canal hemos estado hablando de Ahri, no es el único deck del cual vamos a conversar y el cual vamos a llegar a tener un nivel profundo, un nivel competitivo, y lo vamos a masterizar en todos sus sentidos. Que dicho sea de paso, esta es una guía de cómo jugar Ahri dentro del meta. El próximo deck que vamos a estar cubriendo a ese nivel va a ser Yasuo, justamente con este Yasuo verde, que es uno de los líderes también que más me ha divertido. Justamente tiene mecánicas muy difíciles de masterizar y hay que estar muy consciente dentro del meta. Tolera muchos más errores que la Ahri, eso sí es cierto, pero Yasuo es un líder con el cual siempre tienes que estar por detrás y tienes que ir remontando la partida poco a poco, y eso es una de las principales cosas interesantes que tiene este deck, y lo vamos a estar analizando en el futuro, así que no se olviden de suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada de este canal. Entonces, regresando con la Ahri, como bien ya saben, hemos estado jugando con la Ahri Inquisitive y no con la Ahri Alluren. Ahri Alluren es una de las cartas que vamos a utilizar para combear. Una vez que consigamos el Time Warp, lo vamos a estar agregando dentro del site. Ahorita vamos a ver los cambios que hemos realizado dentro del site y lo vamos a ir explicando con cada uno de los metas, de los decks metas, y los mirror, incluso dentro del mirror match también lo vamos a ir viendo. El tema es que Ahri Inquisitive ayuda a controlar mucho más el campo, sirve mucho más contra Annie, sirve mucho más contra Jinx, sirve mucho más contra Darius. Es una de esas cartas que nos permite establecer un board state mucho más fácil en la contención y en la pelea por los battlefields. Por lo general es una carta que no suele bajarse, es una carta que no suele jugarse mucho, salvo que nuevamente estemos yendo contra un deck agro, porque ese -2 que hace ayuda demasiado. Entonces ayuda contra Jinx, ayuda contra Darius, ayuda contra Ahri de manera principal, también ayuda mucho contra Zed, al menos en el early mid game. En el late game la verdad es que ya no es tan interesante contra esos decks. Luego, como criaturas y la base de este deck, estamos llevando pues 8 drops 2, que al final terminan siendo aproximadamente un 70 y tantos % de posibilidades de que veamos un drop 2 en nuestra primera mano. Aún así tenemos casi un 20 y tantos por ciento de posibilidades de quedarnos briqueados, lo cual va a ocurrir en 1 de cada 5 juegos, pues más o menos, o en 1 de cada 7 juegos, dependiendo del porcentaje exacto que se haga. No queremos ponernos muy técnicos aquí con las estadísticas, pero bueno, más o menos para que ustedes tengan idea que sí existe la posibilidad de que se briqueen, incluso teniendo 8 drops 2, ¿no? Los primeros drops 2 y la carta más fuerte de este deck en este nivel es Ravenblood Student. Ya la conocemos, ya la hemos visto antes. Ayuda mucho dentro del campo de batalla, ya que cada vez que lancemos un spell se va a volver a un +1 y pues tenemos un montón de spells que pueden hacer target a nuestras unidades. Luego está el Poro, que también ayuda demasiado como drop 2. El hecho de que tenga Shield 1 hace que sea una unidad de 3. Dependiendo de contra qué estemos jugando, pues hay oportunidades que queremos ver al Poro y hay oportunidades que queremos ver al Ravenblood Student. Por lo general, cuando estamos jugando contra decks agresivos, queremos ver primero al Poro antes de la Ravenblood y tener a la Ravenblood en banca para después ingresar a atacar, ingresar a conquistar, ya que en este juego conquistar es mucho más fácil que holdear, y ahí es donde viene una de las grandes debilidades de Ahri. Ahri es mucho más
útil cuando es capaz de holdear un campo justamente por la habilidades tanto de la Ahri Inquisitive como como de la leyenda. Pero en este juego holdear un campo de batalla es muy complicado, requiere muchos recursos y hay que manejar muy bien el tempo de la partida. Entonces, en ese sentido, el Star Wars Pro nos ayuda más a mantener esos campos, mientras que la Ravenblood Student nos ayuda a recuperar los campos que hayamos perdido. Y como si fuera poco, pues como coste 2, nosotros estamos llevando 2 Clockwork Keepers. Aquí hay gente que prefiere llevar la unidad de coste 2, uno de Might, que cuando muere robas una carta. Esa carta ayuda mucho contra el deck de Kai'Sa, contra el match de Kai'Sa, pero la verdad es que es específica y nicho de ese deck. Mientras que una unidad de 2 que nos permite robar una carta igual ciclando una runa suele ser un poco más útil. La verdad, aquí hay que tomarlo, ya va a depender mucho de su estilo de juego, justamente porque Ahri es una de esas leyendas que sufre mucho con las runas. Constantemente nos estamos pidiendo reciclar, como van a ir viendo con los spells, y algunas veces tener que reciclar con este tipo de criaturas en el early game suele ser un poco problemático para Ahri y suele quedarse sin runas. Entonces hay que ir muy fino de cuándo jugarla y cuándo no jugarla. Por eso solo estamos llevando 2. Pero si ustedes también quieren llevar al viejito que tiene coste 2 y uno de Might y que cuando se muere roban una carta, también está más que bien. En realidad no influye mucho, pero defender o permitir que una unidad de 2 de Might, defenderla con Ahri es mucho más sencilla que una unidad de 1 de Might. Por lo general, la otra carta uno prefiere que se muera. Y con Ahri no estamos para regalar criaturas, sinceramente. Construir nuestro board state es muy complicado, es muy difícil. Hasta el punto de que en uno de los matches con Annie que estuve jugando en una de las tiendas que es patrocinadora de este canal, que estuvimos jugando en Fanplace, me jugaron 2 Falling Stars en turno 2 y en turno 3 y pues listo, no había nada más que hacer, era simplemente irse al siguiente juego porque no tenemos tantas criaturas. Nuestro ratio de criaturas es 20 criaturas y 20 spells, es decir, 19 en main, una como campeón seleccionado y el resto son spells, son conjuros. Así que nuestro ratio de criaturas es muy fino y tenemos pues que estar siempre intentando atravesar esa línea entre qué desarrollar y qué perder. Por lo tanto, como Ahri no nos interesa estar perdiendo constantemente criaturas. Los tradeos que realicemos los vamos a hacer en late game y con tradeos muy finos después de que baje el Watcher. Y mientras tanto nos interesa construir la mayor cantidad de campos que podamos. Luego, como carta de coste 3, estamos llevando a Lecturing Yordle, justamente, que es otra carta que se permite reemplazarse a sí misma para no perder otra vez tiempo en la partida. Nosotros nos interesa estar jugando cartas que se reemplacen, cartas que nos permitan robar, y es por eso que uno de los mejores campos pues para jugar con Annie es el Dreaming Tree, por la cantidad de spells que vemos. Ya vamos a regresar a conversar nuevamente de este tema. Entonces estamos llevando 3 Lecturing Yordles. Luego, como carta de turno 4, estamos llevando 2 Sprite Mothers. Esta es una carta excelente que por 4 y 1 de poder nos permite poner 2 cuerpos de 3. Básicamente estamos desarrollando 1 de 3 normal y 1 de 3 con Temporarity, lo cual nos permite convocar campos, y esta carta es fenomenal contra el match de Víctor y contra el match de Kai'Sa. Entonces, contra el match de Víctor y contra el match de Kai'Sa, esta carta es fenomenal, de verdad, ayuda demasiado, genera demasiado tiempo porque es unidad con Temporarity. No nos interesa mucho defenderla, salvo que nos vengan a atacar con algún cuerpo y nuestro oponente no le va a gastar, no va a gastar recursos o spells intentando destruirla, porque al final es un poro que tiene Temporarity y no tiene sentido gastar recursos en este tipo de criaturas. Así que nuestro oponente por lo general la va a dejar viva, va a intentar lidiar con ella de otra forma, o simplemente va a intentar conquistar el otro battlefield, por lo cual nosotros nos hemos garantizado un turno de tiempo y al menos un punto dentro de la partida. Ayuda mucho también contra el match de Annie para intentar tradearle a sus criaturas y después ingresar a conquistar ese battlefield con otra criatura. Ayuda mucho contra muchos de los decks meta. La verdad es que ayuda mucho. Ayuda contra Víctor, ayuda contra Kai'Sa, ayuda contra Annie. Y en el Mirror Match también es fundamental y espectacular porque al final es una unidad que está ingresando a tradear. Luego, como big bosses de esta parte del juego, pues tenemos al Tasty Faithful. Ya lo conocemos, es una unidad que puede entrar con Accelerate y la verdad es que está muy genial. Justamente todas las carencias que tiene el deck en cuanto a runas, porque esto nos cuesta una runa para activar su efecto y este otro bicho nos cuesta una runa para activar su efecto, se ven solucionados con el Tasty Foil en su habilidad de Death Knell, ¿no? Cada vez que muera esta criatura vamos a rampear 2 runas y vamos a robar una carta.
lo cual nos viene fenomenal y nos viene brutal, sobre todo al momento de estar jugando nuestros spells, que los vamos a ver en un momento. Luego, como gran finisher del deck, pues tenemos el Thousand Watcher, el Thousand Tailed Watcher. Aquí no hay mucho que decir, esta es la mejor unidad de tempo del juego. Cuando entra por 7 le quita 3 a todo, hasta un mínimo de 1, con lo cual hace que el Sprite Matter tenga mucho value, que el Clockwork Keeper tenga mucho value. Ya a este punto del juego lo más probable es que ya tengamos desarrollado un Tasty Folk en campo, porque por lo general nos gusta bajarlo de 7 y ponerlo en la parte de atrás, ponerlo en base. No necesitamos acelerarlo, sobre todo para poder llegar al 1000 y dejarnos runas enderezadas sin ningún inconveniente para poder jugar algún Defy o alguna cosita que necesitemos en ese punto, que ahorita vamos a ver cuáles son esos spreads. La verdad es que el 1000 dentro del Mirror Match ayuda mucho, ayuda un montón. Es una bestia parda. Quien vea más Watchers es el que gane, y el que baje segundo su Watcher es el que va a terminar ganando la partida. Pasa algo muy similar con el match de Kai'Sa en realidad. Y ahorita vamos a ir analizando match por match cuáles son las mejores jugadas que vamos a poder tener dentro de ellas. Luego como nuestros spells, el spell más importante que tenemos definitivamente es el Wind Wall, que nos permite anular cualquier cosa. Esta carta es fundamental e imprescindible dentro de los matches contra Kai'Sa y contra Viktor. Poder contrarrestar un Cathian Ray, poder contrarrestar un Time War, poder contrarrestar un Imperial Decree, poder contrarrestar un Grand Inquisitive, de verdad es que ayuda demasiado. Es muy brutal, pero ya vamos a hacer un análisis dentro del deck. Después tenemos 3 Defies, que es básicamente un staple a estas alturas dentro de Ahri. Hay quienes prefieren jugar 2 Defies, la verdad es que yo me siento mucho más cómodo con 3, garantizo que en todos los matches siempre voy a ver al menos uno, aunque claro, por supuesto que por estadísticas y probabilidades y por RNG hay matches en los que no he visto ninguna. Pero el hecho de solo ver una es muy capaz de cambiar demasiado el tiempo de la partida y de facilitarles mucho el juego. Luego hay cartas muy interesantes, sobre todo el Stupefy, y aquí es donde ya entra a trallar mucho nuestro Dreaming Tree, porque si nosotros tenemos una Ravenblonde Student dentro de Dreaming Tree, le hacemos un Stupefy y la bajamos a -1, por efecto del Dreaming Tree vamos a robar una carta, por efecto de la Ravenblonde Student va a ganar 1 de buff, por lo cual se va a quedar a 2, y luego vamos a terminar robando una carta más por el Stupefy. Es por eso que con Ahri uno de los campos más fuertes que vamos a tener es el Dreaming Tree, ya que cartas como esta van a tener demasiado valor. Robar 2 cartas por 1 y mantener una unidad de 2 de Mai dentro del campo, la verdad es que es espectacular. ¿Se puede hacer con cualquier otra criatura? Por supuesto que se puede hacer con cualquier otra criatura, sobre todo si nos la van a crear y no tenemos forma de defenderla. Lo mejor es buscar recursos a largo plazo para poder volver a la partida. Después de eso tenemos pues 2 Smoke Screen. Estos Smoke Screens la verdad es que son geniales. Hacen -4 a una unidad, ayuda mucho contra Darius, ayuda mucho contra el mismo Watcher en el Mirror Match, o contra el deck de Viktor que usa Watchers, o contra Kai'Sa que usa Watcher. La verdad es que esto hace demasiado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Ahri hace un -1 cuando ingrese. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos dentro de nuestro Battlefield tenemos una Ravenblonde Student. ¿Qué ocurre? Y esto vamos a hablar de la Ravenblonde Student durante mucho de las interacciones, porque la verdad es que es una de las cartas más fuertes, pero ahorita hacemos un ejemplo con cualquier otra carta. Si nuestro oponente nos juega un Thousand Watcher en base acelerado, eso quiere decir que le está dando -3 a todas nuestras criaturas. Por lo tanto, nuestro Ravenblonde Student se vuelve 1. Cuando el Watcher ingrese al campo de batalla, va a triggerear la habilidad de Ahri, haciendo que el Watcher sea un 6. Si yo al Smoke Screen, si yo le tiro un Smoke Screen al Watcher, va a pasar de 6, va a pasar a 2. Y nuestro Ravenblonde Student, por el trigger, por el buff que va a ganar por su propia habilidad después de haber jugado el Smoke Screen, se va a volver un 2. Lo que hace que este Watcher lo que hace que este Ravenblonde Student pueda tradear el Watcher. Y esa es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta con el deck de Ahri, que nosotros somos un deck especializado en ganar tempo dentro de las partidas, y es por eso que necesitamos tantos spells y necesitamos poder posicionarnos tan bien dentro del juego de maneras rápidas. Y el Smoke Screen pues es una de esas cartas que definitivamente nos va a ayudar a ello.
Luego estamos utilizando algunas otras cartas, entre ellas Discipline. Discipline la verdad es que es una excelente carta porque da más 2 de Might y nos permite robar una, pero dentro de Demon Tree estamos robando 2, lo cual nuevamente es fundamental dentro de este deck. Luego estamos llevando Treasure Guard. Guard es una de esas cartas que nos permite defender unidades solas y nuevamente, como les había comentado, en el caso de la Ravenblood Students es una bestia parda, sobre todo si estoy otra vez en Dreaming Tree. Estamos contando las situaciones ideales que no se van a dar, por supuesto, en todos los matchups. Sin embargo, es alrededor de las cuales debemos intentar jugar siempre para optimizar nuestros recursos. Si tengo una Ravenblood Student dentro de un Dreaming Tree, al momento de tirarle en Guard voy a robar una carta por el efecto del Dreaming Tree. Después, por el efecto de la Ravenblood Student se va a volver un 3, y por el efecto del Engard, que va a ganar más 2, esto se va a volver un 5. Lo cual, con una carta de 1 de coste, estamos teniendo una carta de 1 de Might. Y eso es espectacular. Y pasa algo muy similar de 5 de Might. Y pasa algo muy similar con el Starwall Poro, porque el Starwall Poro, cuando lo vienen a atacar, se vuelve un 3. Y después le tiramos un Engard, y con el Dreaming Tree robamos una. Con el Engard se vuelve, gana 2 más, por lo tanto ya es un 5. Tener la capacidad de defender con 5 en el early game, virtualmente 6, porque Ahri le está dando -1 a nuestro oponente. Eso quiere decir que nos tienen que atacar al menos con 7 para garantizar que lo están matando y conquistarnos el campo. Es difícil, ¿ya? A nuestros oponentes se les hace muy difícil, y es por eso que nosotros tenemos siempre que intentar conquistar un battlefield primero, al menos con Ahri. Luego de Engard estamos llevando solo 2 Charms. Al final, como les decía, Charm es una de esas cartas que sí nos va a ayudar, nos gusta mucho, pero principalmente la queremos ver en late o en mid game. Si la vemos en early game, ayuda mucho, sobre todo con los matches de G, porque podemos deshacernos de una Quillana. Claro que nos estamos atrasando un montón, pero match como el midrange G, match como el Sets, match como Darius, sufren mucho contra un Charm en early game. La verdad es que les va muy fatal y tienen muchas dificultades para recuperarse, mientras que nosotros ya hemos desarrollado al menos 2 o 3 criaturas, y eso nos permite y nos facilita mucho tener el tempo de la partida y sacarles los 3 o 4 primeros puntos, sobre todo contra el match de Darius, porque Darius es una leyenda que crece mucho en horizontal, genera muchas criaturas, genera muchos bichos, y eso puede llegarnos a complicar la partida. Ahri es una leyenda que sufre mucho contra decks así de explosivos y que crecen en horizontal, entre ellos el Victor, al tener muchas unidades de coste 1, sufre bastante en realidad. Y luego, pues por último, estamos utilizando el Retreat. Es una excelente carta que nos permite anular uno de los problemas que suele tener Ahri, que es el recurso y la gestión de runas, así que en algunos casos podemos intentar salvar a nuestras criaturas para pues tener esa runa adicional y seguir teniendo tiempo dentro de la partida. Hay criaturas que no nos interesa salvar, y las principales criaturas que nos interesan salvar sobre todo son la Sprite My Mother, por ejemplo, y la otra es el Thousand Watcher, ¿no? El Thousand Tailed Watcher. ¿Por qué nos interesa salvar estas criaturas? Estas criaturas nos interesa salvarlas por el hecho de que tienen tempo dentro del juego, tienen tan buen tempo, el hecho de que entre un token 3-3, el hecho de que le hagamos -3 a todas las unidades de nuestro oponente, a todo su campo, nos genera muchas facilidades. Entonces principalmente queremos estar salvando estas 2 unidades. El resto de unidades, no cometan el error de salvarlas con Retreat. Yo lo he hecho en algunas partidas y la verdad es que muchas veces es mejor tradear el campo, dejar a nuestro oponente sin menos recursos, que nosotros intentar quedarnos con un recurso. Sin embargo, estas dos cartas pueden ser la excepción en muchos escenarios, más el Watcher que el Sprite Mother, pero el Sprite Mother también puede ser salvada en algunos escenarios, sobre todo por el tiempo que nos da, ¿no? Sobre todo por el hecho de poder ponernos un sprite, ¿no? Poder ponernos un tokencito. Así que Retreat es una carta interesante dentro del deck. Por supuesto que puede ser cambiada, es una de las muchas cosas que cambiamos al momento de sidedequear, pero en el primer juego es muy importante porque nos puede dar situaciones de victoria simplemente por garantizarnos jugar y salvar bien a nuestras criaturas. Antes de pasar a analizar match por match, porque vamos a hacer las jugadas ideales de match por match, al menos con 4 o 5 de los decks que hay en el meta, analicemos nuestros campos. Nuestros campos que teníamos, como les comentaba, ya son el Dreaming Tree. El Dreaming Tree es un excelente campo que nos permite robar de cada uno de nuestros spells, los cuales nos da mucha ventaja. Y luego, este es el campo con el que queremos abrir siempre todos los juegos.
Y luego, en el caso de que vayamos segundos, es decir, que ganamos, nuestro segundo match va a ser, o nuestro segundo campo va a ser el River Row, porque otra vez queremos siempre mantener la máxima cantidad de tiempo posible. Este es un campo por lo general que nuestros oponentes no suelen conquistar, no suelen ir por él, justamente por el hecho de que permite pues recuperar y salvar a las criaturas, y es un match que es un campo que te plantea que tu oponente siempre te va a estar quitando ese punto. Por lo tanto, nuestros oponentes no les suele gustar mucho, salvo que otra vez estemos yendo contra Kai'Sa, que ahorita vamos a hacer ese análisis. Y después, o si perdimos con el Dreaming Tree, nuestro campo siguiente debe ser el Growth of Willow. Pero si ganamos en Dreaming Tree, perdemos en River Bow, pues nosotros vamos a ir de primeros con Growth of the Wood Willow, y la verdad es que esto es espectacular. Growth of the Wood Willow, la verdad es que tiene la idea de reemplazar un poco a Dreaming Tree. Sí entiendo el concepto de que muchas veces Growth of este campo también puede ser utilizado por nuestro oponente, y si estamos peleando contra un Yi, si estamos peleando contra un Yasuo, si estamos peleando contra un Zed o contra un Lee Sin, nos pueden llegar a complicar el holdeo si es que nos cogen el holdeo dentro de este campo. Pero para eso pues tenemos recursos como habíamos visto, que era el Charm, que era la Sprite Mother, para intentar ir a tradear. ¿Por qué? Porque la idea de holdear este campo es que nosotros podemos llegar, como vieron con la River Student y con el Struggle Poro, podemos llegar a unidades de coste 5 muy early en el game, muy early. En el caso de que nosotros estemos yendo segundos y tengamos el Growth of the Willow, pues nos interesa mucho más tener desarrollado en base la River Student antes que el Struggle Poro. Pero si estamos yendo primeros, nos interesa mucho más tener al Struggle Poro sobre todo. También va a ir dependiendo del match, ya vamos a llegar a eso. No se olviden de suscribirse más bien por mientras y dejar su like y sus comentarios si es que están disfrutando de este contenido, que estoy segurísimo que sí, y para que no se pierdan pues que el Yasuke se viene, que también le vamos a hacer una revisión a este nivel porque lo estoy jugando y me estoy divirtiendo un montón. Entonces esos son los tres campos que estamos utilizando. Luego, como side, y aquí sí ya vamos a hacernos unos poquitos spoilers de los comentarios que vienen más adelante respecto a los matches, porque vamos a hablar de cada uno de ellos. Comenzando con una carta, comenzando con Smoke Screen. Nosotros estamos llevando un Smoke Screen. ¿Por qué? Porque lo necesitamos contra muchos decks. Lo necesitamos contra Annie, lo necesitamos contra Kai'Sa, lo necesitamos contra Viktor. Viktor estaría más que bien y más que suficiente a 2 dentro del main, si es que saben que es un Viktor que juega The Watcher. Por lo general la mayoría de Viktors lo hace. Dentro de nuestras tiendas locales hay un Viktor que no lo juega, así que contra él yo sí quito los dos Smoke Screens, pero de manera natural un Smoke Screen contra el match de Viktor es más que suficiente. La verdad es más que suficiente por la interacción que veíamos hace un momento, en el cual con el Watcher y con Ahri le estamos haciendo un -5, por lo tanto el Watcher ya se vuelve un 2. Que le pelea de tú a tú una Revenant Student, y que le pelea de tú a tú un Struggle Poro o incluso el Coral World Keeper. Así que nos conviene y nos sirve mucho poder tener el Smoke Screen contra el The Watcher. También nos sirve mucho contra la Annie. No sé si vieron el Mundial de Houston, el Regional de Houston. Dentro del Regional de Houston, pues una de las últimas jugadas, que fue una de las jugadas más lindas para ver, se le jugaron 3 Smoke Screens frente a una Annie. Así que esa Vi pues perdió 12 de Might. Y claro que el juego los Smoke Screens era una Kai'Sa, así que cuando jueguen contra alguien que tenga azul, y ustedes también juegan azul con The Watchers, tengan mucho cuidado respecto a Smoke Screen. Así que es una excelente carta, ayuda mucho en el match de Annie, ayuda mucho en el match de Kai'Sa, ayuda mucho en el match de Viktor, y ayuda mucho sobre todo también en el match de Teemo. Pero bueno, Teemo no es meta, pero pues también ayuda bastante, sobre todo si es Teemo la versión de mundo. Claro que el Smoke Screen no es el mejor para Teemo versión, para pelear contra Teemo la versión de mundo, pero para esos casos tenemos pues Rune Prison. En este caso le estoy jugando a 3 porque la verdad es que ayuda demasiado. Rune Prison es una de las cartas que sirve mucho contra el Teemo que juega la versión de mundo, que sirve mucho contra Kai'Sa cuando quiere entrar contra Darius, que sirve mucho contra Annie cuando quiere entrar con la Vi. No te tienes que preocupar de bajarle Might, simplemente le stuneas y esa Vi no te va a hacer absolutamente nada por ese turno. Y si tu oponente cometió el error de reciclar demasiadas cartas de su trash, lo más probable es que ya no tenga gasolina en los siguientes turnos como para intentar volver a conquistarte con Vi.
Si estamos hablando de una Annie. También sirve mucho contra Master Yi para el Predator. De verdad es que esta carta es espectacular, ayuda demasiado. Luego de eso pues estamos llevando dos Firefox, dos Signature Spells de Ahri. Y los estamos llevando porque la verdad es que son espectaculares, funcionan mucho, te ayudan mucho en el match contra Víctor. Como les decía, los decks que suelen crecer en horizontal, Ahri sufre mucho con ellos, más y específicamente contra el de Víctor, por el hecho de que Víctor suele poner cositas 1-1 y pues la habilidad de Ahri se ve completamente anulada, así que es como si tuviéramos una leyenda vanilla, sinceramente. Y este Fogfire, que lo podemos poner como Hayden, ayuda demasiado, la verdad es que es muy brutal. Sobre todo en ese match cuando quieren intentar ingresar a conquistarnos con criaturas de 1. Después, como otra criatura, estamos utilizando Sprite Mother para tener las 3. Nuevamente contra el match de Kai'Sa, contra el match de Annie, contra el match de Víctor. Son demasiado geniales, ayudan a tradear muy bien algunas cosas. Y nos ponen en tempo la partida porque por lo general nuestro oponente no quiere gastar recursos en esta carta. Y por último tenemos el Mega Mech, ¿no? Que es Mega Mech de Rumble. Ayuda sobre todo con el match de Kai'Sa, no ayuda para ninguna otra cosa más, y es por eso es una de las cartas que estoy planteando sacar junto con otro Rune Prison. Lo más probable es que aquí veamos una Aria Luren y un Time Warp en el futuro. Una vez que consiga el Time Warp va a ser así porque ya tengo la Aria Luren, pero necesito el Time Warp para que quede de esa forma. ¿Por qué? Porque Time Warp también ayuda mucho contra los decks como Víctor, contra los decks como Kai'Sa. En el Mirror Match se vuelve muy espectacular, y la Aria Luren ayuda mucho contra los matches de Aurora. Si ustedes se dan cuenta que están jugando contra alguien que juega a Aurora, pues intenten desarrollar su Aria Luren lo más rápido posible. La Aria Inquisitive ahí pierde completamente valor, por eso iría en Side para poder cambiarla por la Aria Luren. Y la desarrollamos tan rápido como sea posible dentro de un Battlefield para comenzar a escoriarnos. Lo más probable es que los jugadores de Aurora nos jueguen a Aurora en turno 3 o en turno 4, dependiendo de cómo haya ido el match, y ahorita lo vamos a ir a analizar. Y una vez que nos jueguen a Aurora, nosotros deberíamos estar alrededor de los 3 o los 4 puntos. Si estamos en 4 puntos, nos van a pasar el turno, nosotros nos vamos a ir al quinto punto por holdeo, el sexto punto por la Aria Luren, y después vamos a tirar un Time Warp, y con ese Time Warp nos vamos a ir al séptimo y el octavo punto, cerrando el juego. Es por eso que muchos de los decks Aurora van a jugar el campo que hace que la batalla se termine no a los 8 puntos sino a los 9 puntos, es decir, que aumenta en 1 el punto de combate. O les interesa mucho que la partida se alargue lo más posible, porque ese turno de diferencia con Aurora puede generar muchos cambios. Pero aún así, incluso si nosotros hemos sido capaces de desarrollar nuestra Aria Luren y de la Aurora sale un Predator, podemos stunearla para tener un turno adicional, y de esa forma pues básicamente estamos ganando el juego. Bien, en líneas generales, al momento de ver el site ya hemos estado viendo cuáles son la mayoría de barajas, la mayoría de decks y la mayoría de jugadas que se pueden ir haciendo, pero aún así quiero hacer algunas puntualizaciones respecto al meta que vamos a tener, porque al final la idea es que ustedes tengan en cuenta qué es lo que están haciendo. Comenzando con el Mirror Match, porque por lo general los Mirror Matches suelen ser un verdadero dolor de cabeza. Los Mirror Match son cansados, son tediosos, son fastidiosos. En el caso de Ahri, una de las cosas que más nos interesa llegar a ver una de las cosas que más nos interesa es ser tan consistente como sea posible. Y para ser tan consistente como sea posible, pues en algunos casos podemos intentar colar una Aria Luren y sería muy genial, pero claro, al ser Ahri pues y tener nuestro oponente un Charm, eso es muy difícil. Tendríamos que tener los defy suficientes para contrarrestar el defy de nuestro oponente, lo cual nos obligaría a tener 2, mientras nuestro oponente solo gastaría 1, pero escorear los 2 puntos podría ayudar. El Time Warp es una carta que definitivamente ayuda en el Mirror Match, sobre todo si llegamos a posicionarnos en el sexto y en el séptimo punto, pero aún así el Mirror Match básicamente se trata de jugar a tempo. El Mirror Match es uno de esos momentos en los que ustedes tienen que intentar desarrollar sus tasty lo más rápido posible para puntuar lo más rápido posible, llegar a ese sexto, séptimo punto y después con Time Warp terminar de cerrar la partida. Esa es la idea general. El Time Warp ayuda mucho en el Mirror Match y es una de las principales cartas más importantes en el Mirror. Y otra de las cartas que hay que considerar demasiado dentro del Mirror es el Zorro y el Smokescream. Como vieron dentro de los análisis que estábamos realizando, el Smokescream es una de esas cartas que en Ahri nos permite responder al Zorro, así que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros jugar nuestro propio Zorro. Quien juegue el Zorro primero suele ser quien tiene una ventaja, pero al momento de ingresar a atacar se expone mucho a un Smokescream porque se queda completamente vendido, y quien juega el Zorro segundo, si es que el oponente no lo jugó cuando tenía 9 runas,
lo tiene muy de cara. En realidad, en Ahri, el momento correcto de jugar el Watcher es cuando tienes aproximadamente 10 runas, por el hecho de que te vas a pagar 8 o 11 en realidad, porque vas a pagar 8, te vas a quedar con 3, y esas 3 lo puedes usar, una para el Smoke Screen y otra para el Defy, porque si no te quedas un poco vendido, la verdad te quedas un poco vendido, o jugar simplemente el zorro por 7 y quedarte con 3 runas para tener un Wind Vault en caso de que tu oponente te juegue el Time Warp. Así que jugar en el Mirror Match de Ahri es estar constantemente pensando en eso, cuál es la jugada que yo haría en el siguiente turno, y siempre quedarnos con alrededor de 2 a 3 runas abiertas para guardarnos respuestas entre los Defy, entre los Wind Balls y entre los Smoke Screens, principalmente al momento de jugar contra el Watcher. Saliendo del Mirror Match, que sinceramente es lo más cansado, lo más tedioso y lo más aburrido dentro de este game, que al final es donde la verdadera habilidad se pone a prueba en los Mirror Match. Pero saliendo de eso, pues hablemos del meta. Dentro del meta, pues hablemos del tier S, el indiscutible tier S que es Kai'Sa. Kai'Sa, la cantidad de recursos que tiene es brutal y es abrumadora, por lo tanto pues es un tier S. Como tier S, Kai'Sa tiene acceso a demasiadas cosas. Primero tiene acceso a Watcher, y frente a los Watcher nosotros tenemos una carta de respuesta que es el Smoke Screen, así que es una de las cartas con las cuales nosotros vamos a tener que lidiar. Detalles, que Kai'Sa también tiene acceso a Stupefy, entonces si Kai'Sa tiene 8 runas bajo un Watcher y después tiene acceso a un Stupefy, perdón, tiene 9 bajo un Watcher y tiene acceso a un Stupefy, nuestro Smoke Screen no es suficiente para que el Watcher que nos estén jugando sea tradeado por nuestro Ravenblood, o sea tradeado por nuestro Stalwart Poro o nuestro Cold Keeper, que eran las cartas que teníamos en coste 2, que tienen 2 de Might y que cuando defienden, pues por haber lanzado el Smoke Screen, el Ravenblood se iba a 3, el Poro por sí solo se va a 2, así que solamente necesitamos el Smoke Screen también, excelente. Y el Clockwork Keeper pues sí sufriría un poco en realidad, así que tendríamos que tirar un par de Stupefies adicionales. Si nuestro oponente tiene Stupefy, que por lo general el deck de Kai'Sa lo suele tener, y si tiene una runa abierta es una de las cosas en las que tenemos que pensar, es mejor asegurarnos que nosotros también tenemos un Stupefy en mano para poder igualar el tradeo del zorro. Si estamos jugando con el Ravenblood estudian en el campo, pues tenemos muchas más ventajas, ya que el Ravenblood va a seguir creciendo, pero si estamos jugando con el Poro, pues nos podemos ver ofuscados. Otra de las cartas con las cuales tenemos que tener mucho cuidado en Kai'Sa es que Kai'Sa también juega Time Warp, así que cuando Kai'Sa esté alrededor de los 4 puntos, pues cuando esté alrededor de los 6 o de los 7 puntos, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si es Arena Greatest, va a llegar mucho más rápido. Si inició con Arena Greatest, va a iniciar mucho más rápido, va a llegar mucho más rápido al punto 7, y Ahri es un deck que necesita un poco más de tiempo para establecerse en el campo, por lo cual vamos a estar corriendo y posiblemente sí tenga acceso al Time Warp más rápido que nosotros. El Lygathian Ray también es otra de las cartas que tenemos que tener mucho cuidado en el match de Kai'Sa, porque nos puede limpiar el campo de maneras asquerosas. Lo peor que nos puede llegar a pasar en el match de Kai'Sa es justamente que Kai'Sa tenga 2 Falling Stars. Si nosotros desarrollamos una criatura, en turno de 2 runas desarrollamos una criatura, en el siguiente turno bajamos una criatura y pasamos, y Kai'Sa nos tira un Falling Star, ya estamos con una desventaja muy grande, porque Kai'Sa va a puntuar 2, se va a ir hasta 2 o 3 puntos de repente, dependiendo de cómo haya ido el match. Y si en el siguiente turno desarrollamos 2 criaturas y Kai'Sa nos vuelve a tirar otro Falling Star, la verdad es que ya hemos perdido la partida. Fue una de las cosas que me pasé cuando estaba jugando dentro de Fanplays, que ya saben que es uno de los patrocinadores de este canal. Así que es algo que puede llegar a pasar, es algo muy viable. Y pues contra Falling Star la única respuesta que tenemos sinceramente por el momento es Wind Vault. Y si he desarrollado criaturas en ese turno, si he desarrollado 2 criaturas, lo más probable es que me encuentre trapeado. Entonces no tengo la facilidad ni no tengo el tempo como para poder defender a mis criaturas. Mientras que Kai'Sa sí, porque ya desarrolló sus criaturas y simplemente se está dedicando a limpiar las mías. Incluso puede llegar pues a jugar unidades por 2 que tengan legión. Y bueno, tiene muchas ventajas a nivel de control de campo, con lo que se hace complicado. Si ven esas, si les hace Falling Star y les limpió el campo 2 veces, lo mejor es que den por concluido ese match y vayan al siguiente intentando ustedes ganar con toda la tranquilidad del mundo. Como ya perdieron e irían primeros, mi recomendación es que elijan el campo que por holdear les permite robar una carta, porque ya van a haber perdido el Dreaming Tree, y de esa forma dejan el River Road, el Battlefield, que cuando están antes de que se inicie el Showdown pueden retirar a su criatura, lo cual puede ayuda a defender y mantener su Bar State, porque lo más probable es que Kai'Sa vaya con River Row en ese segundo game, así que ustedes también van a tener la posibilidad de ese Battlefield como para protegerse.
Y definitivamente contra la carta que más cuidado tienen que tener es contra la propia Kai'Sa, la Kai'Sa roja. El hecho de que conquiste y robe una carta le da mucho tiempo, le da mucho tiempo, y es una de las cartas con las que más cuidado deben tener. Kai'Sa en líneas generales es un match complejo en el cual Kai'Sa tiene ventaja contra Ahri, pero aún así se pueden terminar haciendo cosas y se puede terminar manejando el match, ¿no? Las posibilidades de ganar yo diría que son de un 53-54% para Kai'Sa, y ese 3 más menos 3% hace que Ahri pues en algunos casos pues sí llegue a un 53% de posibilidades de ganarle a Kai'Sa, dependiendo de cómo salga Kai'Sa, dependiendo de cómo salga Ahri. Claro que nuevamente Kai'Sa tiene ventaja, pero aún así no es un match inganable. El otro deck contra el cual del cual tenemos que hablar, y aquí quiero poner dos decks que son básicamente el Darius, el Viktor, bueno, tres decks en realidad serían. Quiero poner al Darius y al Viktor a la Annie. A la Annie un escalón por encima del Darius y del Viktor, y vamos a conversar sobre eso. Comencemos con Annie. Annie es un deck agresivo morado rojo que de verdad es muy sneaky. Y es muy probable que te haga 3 o 4 puntos al inicio del juego, lo cual te dificulta mucho la partida porque otra vez, al ser un deck de tempo, nosotros queremos llegar lo más rápido posible, llegar al late game y garantizarnos tener alrededor de 4 o 5 puntos y que nuestro oponente esté muy a la par con nosotros para poder controlar el campo y para poder controlar el juego, obliterando con nuestros Watchers y con nuestros Tasties. Muchas veces pues eso no llega a ocurrir en el match de Annie, porque Annie primero que tiene el Merchant, y del Merchant va a botar el Scraphead, por lo que ahí ya se está robando dos cartas con la tranquilidad del mundo. Después que tiene el Battlefield en donde se mueve, descarta y roba, que con cualquier otra carta pues le ayuda a descartar el Scraphead. Y segundo, pues que también tiene el mapa de Greatest Arena, que pues vamos a comenzar todos con un punto, por lo cual en realidad no estaríamos jugando a 8, sino estaríamos jugando a 7, y la ventaja y la cantidad de ventaja que tiene Ahri es brutal. Después tiene la criatura que es Sneaky y se mete directamente en un Battlefield desde la mano, es un Predator que coste 3 básicamente, solo que con 2 de maíz. La verdad es que está muy bien, me parece fenomenal, y ni siquiera necesita que el Battlefield esté ocupado, simplemente ingresa, ¿no? Y eso está bien, porque pues, es una de las cosas que necesita hacer Annie. Y después controla muchos spells, tiene muchos spells para remover, tiene Hextech Ray, tiene el propio spell de Annie que cuesta 4 7 de daño y roba una carta. Después tiene el Void Seeker que hace también daño y roba una carta. Entonces tiene muchas formas de reciclarse la mano, de jugar spells baratos para reciclarse la mano, y encima su habilidad, que al final del turno se enderezan 2, le permite tener muchas posiciones para jugar Fight or Flight, para jugar Flash, para jugar Gust, para jugar pues un montón de cositas que pueden terminarte sacando de tempo. Lo que tenemos que hacer en el caso de Annie es la primera partida intentar ganarla con todas nuestras garras, con toda nuestra esperanza y con toda nuestra condición. Y en el segundo juego pues jugar Rune Prison. Rune Prison, que como ya lo veíamos dentro del Cyborg, es esa carta que stunea. La verdad es que es lo que nos da la partida contra Annie. Pues simplemente el hecho de que si llega a 5 puntos, llega a 6 puntos, va a estar confiadísima de que con Vi va a entrar y gankear y ganar con Vi Ride the Wind, que es la win condition tanto de Annie como de Teemo. Entonces para esos casos especiales en donde sabemos que nuestro oponente, ya sea Teemo, Yasuo, Annie, nos vaya a ganar con Ride the Wind, tenemos dos opciones. La primera es guardarnos el Stupefy para el Ride the Wind, que esa es la mejor jugada que tenemos contra el deck de Teemo. Contra el deck de Yasuo también es una muy buena jugada, pero contra el deck de Annie mejor jugada es hacerle un Rune Prison, por el simple hecho de que le vamos a estar estudiando. Imaginemos que por algún motivo Annie llega a tener entre 10 y 15 cartas dentro del trash. Imaginemos que tiene 15. Si durante ese ataque con Vi Ride the Wind le tira una cliff a la Vi, se va a 16 cartas y hace un reciclado de 10 cartas. Eso hace que la Vi sea un 10 más 3, 13, más los 3 que va a tener de Assault, 16. Entonces va a ser una Vi que va a ingresar a atacar con 16. Pero si tú le stuneas en el primer Battlefield, no va a conseguir ese punto, no va a poder ganar ese punto, y si te gankea, pues no pasa nada porque está stuneada. Y el detalle, frente al hecho de que esté stuneada, es que no va a poder conquistar, y por lo tanto Annie no va a tener esos puntos, y para el siguiente turno esa Vi solamente tiene 6 cartas en el trash. Tendría que gastar otras 2 para intentar siquiera volver a intentar conquistar de esas formas, pero ya se gastó un Ride the Wind. Entonces para el siguiente Ride the Wind se puede tener un Defy.
Y de esa forma controlar a Annie es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Y una vez que llegamos a ese punto de los segundos games, el segundo y el tercer game, para Ahri se vuelve mucho más fácil controlarla, sin mencionar pues que tenemos los Smoke Screams, que en algunos casos pues nos pueden ayudar a defendernos principalmente frente a los Darius. Darius puede llegar a atacar con 10, menos 4 se vuelve un 6, menos el de Ahri se vuelve un 5. Y tenemos muchas formas de defendernos frente a un 5. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta frente al match de Annie. Frente al match de Víctor y frente al match de Darius, que son decks que crecen de manera horizontal, la verdad es que Ahri también suele tener un poco de problemas, porque lidiar con tantas criaturas para Ahri es complicado. Sin embargo, como les comentaba, mientras estamos revisando el side deck, que para el deck de Víctor tenemos en side deck, tenemos el Firefox, tenemos el Spell Signature de Ahri, que es Firefox, que nos ayuda mucho a intentar gastarle recursos al Víctor, que queremos que pues quite, que se gaste los recursos que le dan más 5 a todas sus unidades, que se gaste el Gran Inquisitive, que gaste pues las cartas, que se gaste las cartas que nosotros podemos contrarrestar tranquilamente con el Windwall. Y si por algún motivo comienza e ingresa a atacarnos con unidades pequeñas, pues con el Fogfire los podemos terminar eliminando para generar unos tradeos eficientes. Lo ideal es quitarle la mayor cantidad de reclutas que se pueda para que las otras dos, para las criaturas que tengan Might, que por lo general las criaturas de Víctor suelen tener, bueno, sí tiene criaturas, el pájaro y el abuelito, sí tienen uno de Might, así que pues bueno, ni modo, esas siempre van a seguir siendo uno y encima le van a dar runa y robo de cartas, así que bueno, ni modo. Pero el resto de criaturas sí suele tener entre 2 y 4 de Might. Con Ahri ya le estamos sacando value. Por lo general Víctor nos va a atacar con muchas criaturas, así que intentar destruirlas de uno con el Firefox es ideal para sacarle value a la habilidad de Ahri, ya que justamente son esos tokens y esos reclutas los que hacen que Ahri sea una leyenda vanilla, porque no les puedo bajar menos de uno de Might. Así que pues es una de las cosas que hay que tener en cuenta con Ahri en el match de Víctor. En el match de Darius tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con el hook, ya que si nos comienza a generar reclutas los va a estar tradeando fácilmente, pero de todas formas a Darius también es fácil controlarlo con el Fogfire, un poco más difícil que a Víctor, claro, por supuesto, pero podemos al menos intentar obtener value de 2 criaturas, pero va a tener mucha mayor ventaja Ahri Inquisitive dentro de este juego contra Darius, ya que nos va a permitir atacarle a sus criaturas, quitarle menos 2 y después estar jalando a otras cosas con el Charm. El Charm tiene mucho valor dentro del juego con Darius, sobre todo para posicionarnos en el early, y nos ayuda mucho a limpiarle el campo. Un Darius sin muchas criaturas es un deck muerto, y es una de las cosas que tenemos que tener en consideración con estos decks agro, ¿no? Tratar de controlar y de nivelar la cantidad de criaturas que puede tener. Luego, dentro de los otros match están los famosos match contra Yi, pero para hablar de Yi, pues tenemos que hablar del Yi midrange y del Yi con Aurora. Vamos a hacer un resumen muy práctico, porque ganarle a Aurora con Ahri no es nada complicado. En realidad es bastante sencillo y dependemos de una sola carta, la Ahri Alluren. La Ahri Alluren de verdad que es una de las mejores cartas para jugar contra Aurora, porque si nosotros vamos primeros, pues vamos a 2 runas, 4 runas y 6 runas. Nuestro oponente se va a ir a 3 runas, va a rampear, con el rampeo se va a 6 y va a rampear una vez más, con lo que ya va a llegar a 8, puede llegar a 8 o sí, por lo general suele llegar a 8, pero en ese turno no juega Aurora, sino desarrolla campo, desarrolla War State, y en el siguiente recién desarrolla Aurora, con lo cual nosotros podemos desarrollar a la Ahri Alluren con toda la tranquilidad del mundo un turno antes de que desarrollen el Aurora. Y si nosotros vamos segundos, que es lo que suele ocurrir en algunos de estos casos, pues a nosotros nos conviene, porque vamos de 3 a 5 y ya podemos jugar a la Ahri Alluren con toda la tranquilidad del mundo. En esos casos Alluren lo cambiamos por la Ahri Inquisitive, porque la Ahri Inquisitive no va a tener ningún valor, y las Rune Prison son más que importantes, pues sobre todo para intentar defender el ring y sacar la mayor cantidad de puntos que podamos. Y una vez que llegamos a los 4, siguiente turno estamos en 6, Time Warp, y hemos ganado. Así que por lo general la mayoría de match con Aurora se les gana de esa forma, con Rune Prison y con Alluren y con Time Warp. Es la forma más eficiente de ganarle, la que menos recursos vamos a gastar, y por lo general nosotros hemos desarrollado criaturas antes que ellos, así que podemos entrar muy tranquilamente. Claro que por supuesto Sabotage es un dolor de cabeza, ya que los decks que juegan Aurora, ya sea el Bolívar, ya sea el Set, ya sea la Miss Fortune, ya sea el Yi, la suelen llevar, la suelen jugar, y eso nos puede quitar pues nuestras win conditions, así que los DeFi se toman importancia en el match de Aurora contra el Sabotage. Luego están los decks midrange, comenzando hablando por el Yi. El deck midrange de Yi sí nos suele dar un poco más de problemas, sobre todo porque suele usar al Warmarker, ya que es una carta que tiene 3 de costo, 2 de Might, y
por sí sola se vuelve un +2 y más el G se vuelve otro +2, por lo tanto defendiendo una carta de coste 3 puede llegar a tener 6 de Might, lo cual es un verdadero dolor de cabeza cuando estamos peleando en contra de G. Es muy difícil defender por un coste de 3 algo de 6, salvo que tengamos que gastar primero un Smoke Screen para que se vuelva 2 y después ingresar, y bueno, ya se generan un montón de situaciones y un montón de dolores de cabeza, y Revenant Student genera mucho value en ese escenario en concreto. Pero la idea es llegar a nuestro Watcher lo más rápido posible, pero al ser Ahri no rampeamos, entonces tenemos que evitar ciclarnos runas, por lo tanto el Smoke Screen se vuelve una jugada medio contraproducente, así que jugar contra el midrange G es mucho más complicado que jugar contra el G Aurora. En el sentido de los midrange, pues ahí también, de los deck midrange, y sobre todo los que son Aurora, las versiones de el set midrange me parece también mucho mejor que el set Aurora, al igual que el G midrange me parece mejor que el G Aurora. El set también es un deck que es muy sencillo controlar, sobre todo con nuestro side deck. En las primeras fases la área Inquisitive ayuda a controlarlo, y si nosotros logramos tener el early game, pues básicamente a set ya le hemos ganado. Y durante el late game, pues sinceramente no hay mucho que pueda hacer si es que nosotros tenemos nuestro Rune Prison, porque va a ingresar a atacarnos, lo vamos a stunear, va a regresar y nosotros vamos a poder jordear con toda la tranquilidad del mundo. Y después de desarrollar los Watchers nos va a permitir hacer los tradeos con los Tasty para ser completamente eficientes, rellenarnos la mano y no perder runas y estar completamente tranquilos. Así que podemos jugar tranquilamente 2 Watchers contra Set sin ningún problema. El match de Lee Sin, ya que estamos hablando de los match de midrange, también es un match muy sencillo, es un match muy fácil de manejar, sobre todo porque tenemos que ser ultra conservadores, ir tranquilos, y cada vez que Lee Sin quiera tomar posesión, de un Battlefield con toda su alma, Charm va a ser nuestra mejor respuesta. Contra aquellos decks que jueguen en verde, entre ellos el G y entre ellos el Lee Sin, pues tenemos que tener mucho cuidado con los defies de nuestro oponente. Tenemos que cuidar esos defies para que no se los tiren a nuestros Charms, y de esa forma pues nosotros tengamos ventaja dentro del campo. Luego hay decks que se me acaban, que ya no están muy dentro del meta, pero que son divertidos de revisar y que muchas veces hemos visto en las tiendas, entre ellos Teemo. Teemo tiene dos formas de jugarse, una es con el Teemo Scout y el otra es con el Teemo que revela Hidden de 6 puntos. La verdad es que la mejor versión es con el Teemo Scout, que tiene coste 2 y 1 de Might, y que cuando se revela pues gana hasta 4 de Might si la memoria no me falla, por lo cual ese es uno de los Teemos que juega Mundo, y el Teemo de Mundo requiere, como conversábamos hace un momento, requiere del Rey de Wind, así que contra Teemo simplemente hay que guardarnos el Defy y después vamos súper tranquilos porque le vamos a controlar muy bien la partida, ya que nosotros tenemos muchas más facilidades de holdear que Teemo. Y con el Shan le obligamos muchas veces a activar sus cartas Hidden, y en algunos casos sí puede llegar a terminar perdiendo sus cartas Hidden, dependiendo de cuáles sean las variantes de Hidden que esté jugando Teemo, porque hay algunos Teemos que justamente los Hidden están diseñados para gastarle recursos a su oponente. En ese caso, pues Morado le suele ir mejor contra Teemo porque tiene Alcaín, pero bueno, pues estamos hablando de Ahri en este momento, y ya cuando hablemos de Yasuo vamos a hablar de esos detalles. Así que pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, no se olviden de suscribirse, de dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre Ahri? ¿Le van a dar una oportunidad? ¿No pueden conseguir los Watchers? El mercado secundario es un verdadero dolor de cabeza. Ya les voy a contar de un caso que yo he sufrido pues en la comunidad de Ribbon Perú. La verdad es que he sido maltratado. No le quiero catalogar de discriminación en realidad, pero a mí no me parece que una carta de $1.30 termina siendo vendida por 10 veces su precio. Así que cuando pues me quejé de eso, me terminaron baneando a mí y la persona que la intentaba vender a ese precio, que yo considero, y en mi opinión, y esto es completamente mi opinión, y quien no esté de acuerdo con ella puede hacer el comentario que quiera, pero en mi opinión eso es un nivel de estafa y es una forma de estafa, intentar vender 10 veces por encima del precio del mercado secundario. Gente, eso no ayuda para absolutamente nada, no genera más comunidad, desincentiva a los nuevos jugadores, y muchos están esperando las reimpresiones para comenzar a jugar, pero podríamos todos tener y vivir tranquilos en una comunidad en la que
todos tienen sus cartas dentro de los precios aceptables del mercado secundario. Ni siquiera digo que lo vendan a TCG por 3, porque al final eso está por debajo del precio. Si se quiere vender, véndanlo a precio de dólar, véndanlo un poquito por encima. Una carta de $1.30 tranquilamente se puede vender a 5 soles cambio Perú sin ningún inconveniente. Y eso al final pues ayudaría mucho a que la comunidad siga creciendo. Voy a sacar un video exclusivamente dentro de este tema sobre el mercado secundario, las scams y todo este tipo de cosas dentro del canal de podcast. Ya saben que nosotros tenemos la familia de canales de Seviro TCG, es una familia de 3 canales en donde está Seviro TCG Pokémon, Seviro TCG Riffon y Seviro TCG Bandai. Y dentro de Seviro TCG Bandai pues tenemos nuestro podcast de TCG y yo voy a hablar exclusivamente sobre ese tema. Y pues yo he tomado la decisión de retirarme de la comunidad de Ribbon Perú porque la verdad es que no la considero sana y me voy a quedar dentro de las comunidades de las tiendas donde sé que soy bienvenido. Así que pues muchachos, vayan a ver, darle una mirada a los patrocinadores y recuerden que con algunos tenemos códigos de descuento para que ustedes se ahorren algunos centavos. Hasta aquí, muchas gracias y nos estamos viendo. ¡Hasta luego!